Un cordial saludo, estimados amigos de La Voz que Clama. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante a modo de reflexión, tomando en cuenta el tiempo en el que nos encontramos. Es un periodo donde la cristiandad está celebrando la Navidad. Pero ¿qué relación tienen estas fiestas con el nacimiento del Salvador? Nosotros sabemos que ninguna. Y la razón es que Jesús no nació en estas fechas de diciembre. Pero también hay otro asunto que hay que comprender y que está afectando mucho a las iglesias hoy en día. Y lo que vamos a presentar hoy son los dos grandes obstáculos que tienen las iglesias hoy en día para llegar a un reavivamiento y a una reforma real que los prepare para la segunda venida de Cristo. Por eso los invito a que se queden conmigo hasta el final de esta presentación. Vamos a pedir la ayuda al Señor para que nos acompañe y nos dé entendimiento al estudiar su santa y preciosa palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad de estar delante de ti para estudiar tu santa palabra. Ayúdanos a entender cuáles son los dos grandes problemas que afronta la Iglesia en el siglo XXI con relación al reavivamiento y a la reforma que son esenciales para que podamos estar preparados para la segunda venida de Cristo. ¿Por qué las iglesias no progresan espiritualmente? ¿Por qué los individuos de las iglesias cada vez están más inclinados hacia el materialismo? Pedimos tu ayuda para entenderlo en relación a la experiencia maravillosa de nuestro Salvador Cristo Jesús y que por medio de él podamos ser enriquecidos por la fe, por medio de tu Santo Espíritu. Por eso pedimos tu dirección en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a continuar con este tema. Les pedimos el favor que tomen la Biblia y apunten para que puedan comparar todo lo que se estudia y a la luz de la palabra de Dios puedan tomar sus propias conclusiones con la ayuda del Espíritu Santo. Nuestro estudio se va a basar en el libro de Mateo capítulo 15. Vamos a leer un relato bien interesante que hay allí, para que analicemos cuál es el gran problema que están afrontando las iglesias en el siglo XXI que les está impidiendo tener una preparación cabal y necesaria para la segunda venida de Cristo. Los dos grandes problemas que enfrentaba el pueblo judío cuando Jesús vino por primera vez a la tierra consistían en dos cosas: en la tradición, número uno, y dos, en la comprensión de lo que es la autoridad eclesiástica. A raíz de esos dos problemas, los discípulos de Cristo tuvieron muchas dificultades para poder comprender la misión del Salvador. En el libro de Mateo capítulo 15 está un relato, ustedes pueden ver los subtítulos, que dice lo que contamina al hombre. Y en el contexto, Jesús y sus discípulos estaban reunidos y se acercaron, dice en el versículo 1, a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Hubo una discusión, los escribas no iban buscando la verdad ni escuchar las palabras de Jesús, sino precisamente tratando de encontrar una situación mezquina, trivial, que realmente no fuera importante para poder desviar la mirada de la gente de la enseñanza y de la misión del Salvador. Respondiendo él les dijo en el versículo 2: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre ni a su madre. Así habéis invalidado, dice Jesús, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Lo que él les está explicando acá es que mientras ellos pretendían mostrarse celosos de un ritual que no tenía realmente importancia, el lavado de manos al que se refiere este relato no es un lavado habitual cuando uno se va a sentar antes de comer. Recordemos que ahora tenemos la canilla o la llave en nuestras casas para podernos lavar las manos cuantas veces lo necesitemos, pero recordemos que en ese tiempo no había el sistema de acueducto con el que nosotros contamos ahora.
Sin embargo, los judíos eran muy estrictos en el asunto del lavado de manos como un ritual. Es decir, no era un lavado habitual, sino que sencillamente ellos dedicaban una oración y se lavaban 3 veces antes de comer, con lo cual consideraban que estaban limpios y que no iban a participar de la comida con manos inmundas. Era un ritual más religioso que sencillamente una razón o un hábito de higiene del cuerpo. Dice acá en el texto que ellos le hacen el reclamo a Jesús porque decían que los discípulos de Cristo quebrantaban la tradición, estaban preocupados por la tradición. Pero entonces Jesús les responde en el versículo, vamos al versículo 3, respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahora Jesús va al problema real. Ellos estaban preocupados por la tradición, pero Jesús les está mostrando que detrás de todo eso está la ley de Dios quebrantada por ellos mismos. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado la ley de Dios. Esta costumbre que tenían en el pueblo judío en los días de Jesús se llamaba el Corbán y sencillamente significaba que toda propiedad o todo bien de valor que tuviera una persona y lo dedicara, lo consagrara a Dios mediante el término del Corbán, quedaba exento de ayudar aún a sus familiares, incluso en situaciones extremas donde ellos tuvieran que contar con la ayuda. Entonces, si uno tenía al papá y a la mamá y dedicaba su ofrenda, lo que tenía, sus bienes, al templo, en caso de que la mamá y el papá estuvieran aguantando hambre, no se les podía ayudar, porque ya era propiedad del templo lo que el hijo había entregado. Así el hijo fuera infiel, tuviera problemas con ellos, fuera un hijo rebelde, no había ninguna exención en cuanto a esto, y su casa quedaba dedicada al templo, sus bienes, lo que tuviera. Por lo tanto, ellos consideraban que al ser un bien sagrado no podía ser utilizado para ayudar a los necesitados. Eso era un problema que ellos tenían. La tradición se había impuesto al mandamiento. El mandamiento decía, honra a tu padre y a tu madre. Significa que hay una responsabilidad personal en el cuidado de nuestros padres, en su vejez, por ejemplo, y en el transcurso de la vida la responsabilidad como hijos hacia ellos. Pero ellos creían que la tradición invalidaba este mandamiento, aunque no lo decían directamente, porque pensaban que era más importante consagrar un bien al templo que quedaba en manos de escribas y fariseos y sacerdotes inescrupulosos que se aprovechaban de eso en vez de ser utilizado para satisfacer o suplir la necesidad de unos padres que estuvieran en problemas. Entonces eso mostraba que detrás de una apariencia religiosa se escondía un caso de robo público, que no era denunciado porque la mayoría del pueblo en la influencia rabínica que habían recibido pensaban que lo más correcto era considerar que las cosas son sagradas y que los bienes son más importantes que las personas. No es raro con relación a lo que sucede hoy en día en las iglesias cristianas. Igualmente se considera de más valor algo que se estipula como que es sagrado dentro de una iglesia, incluso que la vida misma y el bienestar de las personas que hacen parte de las comunidades religiosas. Entonces, la carencia de la piedad, de la misericordia y la justicia en las iglesias del siglo XXI no es diferente a la falta de amor, de compasión y benignidad, que es un rasgo característico de la ley de Dios y que debía ser practicado por todos aquellos que aseveraban ser el pueblo de Dios. Jesús entonces le respondió bien y les dice en el versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No les servía la boca
sino para alabar a Dios externamente, para hacer oraciones donde todos los vieran. Una reputación religiosa, pero era una mentira. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Se enojaron porque Jesús manifestó la verdad. Se enojaron porque quedó desenmascarada su hipocresía religiosa. Y se enojaron con Jesús, pero como los discípulos habían estado tanto tiempo bajo la influencia de los dirigentes religiosos de Israel, ellos consideraban que Jesús no debía estar en contraposición, o que sus enseñanzas no debían causar una división entre ellos y los dirigentes religiosos. ¿Qué tan similar es esto hoy en día a cuando una verdad es dirigida, por ejemplo, al pueblo de Dios, pero ellos se vuelcan primero en favor de la armonía con sus dirigentes religiosos? Para ellos es más fácil pensar que tienen que quedar bien con su pastor o con su anciano o con el que esté dirigiendo la iglesia, antes que aceptar la verdad clara de la palabra de Dios. Y aquellos que no lo hacen son tratados precisamente como rebeldes o causantes de división. Eso era lo que le pasaba a los discípulos, y por eso le hicieron a Jesús este llamado de atención. Uy, ellos se enojaron contigo. Pero respondió Jesús y les dijo, él fue al punto: toda planta, versículo 13, que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Es decir, las palabras humanas, los mandamientos de hombres, las tradiciones, los rituales, los formalismos y todo aquello que constituía la cotidianidad de la vida religiosa del pueblo de Israel no iba a soportar la prueba de Dios. Solamente el que se mantuviera fiel a los mandamientos de Dios. Pero los mandamientos de Dios no eran esas explicaciones humanas, originadas en la mente de hombres que trataban de controlar a sus semejantes, sino más bien en los principios de verdad, justicia y amor que están implícitos en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces Jesús les dice, versículo 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, entonces ambos caerán en el hoyo. Entonces era claro que no la palabra de Dios, que es nuestra regla de juicio, es la única verdad por la cual la iglesia se puede sostener cuando tenga que ser confrontada precisamente en el juicio de Dios. Pero las tradiciones humanas, las celebraciones, estamos en una época decembrina, las iglesias se empeñan en tratar de celebrar como lo hace el mundo. Quieren colocar los mismos adornos que el mundo utiliza, bajo el pretexto de que es una celebración cristiana, pero nada más lejos de la realidad, porque nosotros entendemos de dónde viene eso. Y los que piensan lo contrario son tildados de fanáticos y extremistas y estrechos de mente. ¿Ven? Entonces hoy en día la tradición también se coloca por encima de los mandamientos de Dios. ¿Y qué podríamos hacer entonces en esta época? ¿Ser indiferentes a lo que está sucediendo, a las circunstancias del momento? No, pero los principios de misericordia y amor de la ley de Dios sí se pueden aplicar en este tiempo. Mientras las personas se empeñan en recibir regalos, ¿por qué no utilizan también lo que tienen para dar al que está necesitado? ¿Por qué no utilizan esta época de diciembre precisamente para dar, para que la causa de Dios se fortalezca? ¿Por qué no se presenta el principio de alterocentrismo del evangelio, no del egocentrismo? Porque no le gusta a la gente. Entonces todo se cubre con los adornos, con la alegría aparente y con todas las cosas, pero se deja a un lado la misericordia, la verdad y la justicia, que son el verdadero cumplimiento. Si en estas fiestas se hicieran esas cosas, sería más agradable a la vista de Dios. No habría problema cuando se utilizara alguna cosa que tiene relación a esta época, si se hiciera de un modo tal que no deshonrara a Dios, sino que sirviera para poder fortalecer su causa, engrandecer su nombre y hacer que las personas puedan acercarse a Él. Porque no utilizamos este tiempo para eso, para que la gente vea el amor
y la misericordia y la condescendencia de Jesús, que descendió del cielo, que dejó todo lo que tenía y que cuando Él tomó forma de hombre, la forma de un niñito impotente en medio de un mundo de pecado, Él se sometió a una humillación infinita por amor a ti, por amor a mí. Debiéramos tener en mente esas cosas y no sencillamente la alegría de esta época porque sabemos, porque complace al corazón. Entonces el gran problema de la iglesia número uno es las tradiciones. Toda tradición que invalida los mandamientos de Dios, que coloca los principios de misericordia y justicia por debajo y los sepulta bajo el pretexto de que se está exaltando una celebración o un rito sagrado, todo esto no soportará el juicio de Dios. Pero el segundo problema es el de la autoridad. ¿Por qué? La iglesia tiene autoridad en la tierra. ¿Qué piensan ustedes de eso? La palabra de Dios habla de una autoridad que se le entregó a la iglesia y se le entregaron las llaves del reino de los cielos. Entonces, esto se confunde también. En el libro de Mateo capítulo 16, Jesús estaba con sus discípulos en la región de Cesarea de Filipos y es allí donde se manifiesta el otro principio. Estaba Jesús con los discípulos y les pregunta, porque se estaba acercando el tiempo en que él habría de ir a Jerusalén y padecer a manos de los judíos, les pregunta quién piensan ellos o qué dice la gente acerca de él. Entonces ustedes conocen el relato, vienen los discípulos y algunos les dicen, ellos piensan que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él les pregunta directamente, ahora confronta a sus discípulos, ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? Simón Pedro le dijo en Mateo 16:16, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión de fe de Pedro es la piedra de fundamental de la fe del cristiano. Toda la iglesia ha sido edificada sobre ese principio, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. La divinidad de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Sin un Cristo Hijo de Dios, no podríamos ser llevados de vuelta al Padre de nuevo. Sin un Cristo que se hizo hombre, Dios no nos hubiera alcanzado a nosotros para salvarnos. Entonces ahí está la piedra fundamental. Pero Jesús le respondió a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá está el segundo problema, la autoridad eclesiástica, interpretada hacia el año 446 por el Papa León I como sencillamente la aseveración de Cristo de que el fundamento de la iglesia no es Cristo mismo ni su palabra, sino sencillamente un hombre, una piedrita rodante como Pedro. Ya lo tenemos en un estudio anterior. Petros significa piedra rodante, es una piedra que se recoge y se puede lanzar, mientras que cuando Jesús dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, es la palabra Petra del griego, que significa roca grande, roca firme. De él se había dicho en el Antiguo Testamento, en múltiples textos, como en el libro de Deuteronomio, él es la roca. ¿Sí? Y durante todos los versículos que hay en el Antiguo Testamento, siempre se hace alusión al Dios nuestro como a la roca de nuestra salvación. Hay muchos textos en la Biblia en cuanto a esto. Entonces el fundamento de la iglesia es la creencia patente y clara, es la confesión que hizo Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre esa roca la iglesia ha sido edificada durante siglos hasta que termine su construcción, que es precisamente en el tiempo que se está acercando antes, previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema de pensar que las llaves del reino de los cielos son que es la autoridad eclesiástica, representan que la tradición humana, la tradición de la iglesia está por encima de un escrito está? Que cuando se hace eso, entonces vuelve al mismo problema que veníamos hablando en el libro de Mateo, capítulo 15. Es que para la autoridad eclesiástica es muy bueno hablar de tener las llaves
y decir que es la roca o el fundamento de la iglesia, porque entonces quiere decir que toda la iglesia se va a apoyar en las ideas de los dirigentes religiosos. Pero todo esto contradice la palabra de Dios. Cuando la autoridad humana se exalta por encima de la ley de Dios y de la palabra de Cristo y de la imagen de Cristo, entonces la iglesia deja de ser cristiana. Así de sencillo. ¿Cómo sabemos nosotros que en nuestras iglesias se exalta la tradición y la autoridad eclesiástica? Que la mayoría de sus miembros le da más validez y poder a la palabra del hombre, la palabra de un dirigente religioso. Pero es que acaso no dice la Biblia en el libro de Efesios 4 que Dios nombró a unos ministros, a otros pastores, a otros evangelistas. Claro que sí, todos ellos tienen su papel, su rol dentro de la iglesia de Cristo, pero nunca fueron colocados como piedra fundamental. Porque el apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20, que todos nosotros somos edificados como un edificio, como un templo santo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el mismo apóstol Pedro, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 4, dice que Jesús es la piedra viva y que nosotros somos como piedras construidas también precisamente sobre esa piedra angular, desechada por los hombres, mas por Dios tenida, preciosa, piedra del ángulo. Y el que en él creyere, dice la palabra de Dios, no será avergonzado. Pero todos aquellos que confían en la palabra de los hombres para tener una experiencia religiosa con Cristo están en grandes problemas, porque están obstaculizando el único medio que puede abrirles los ojos y prepararlos para la segunda venida de Cristo. ¿Por qué los judíos no reconocieron a Jesús cuando vino por primera vez? Porque los rabinos enseñaban por tradición, no porque la palabra de Dios lo mostrara así, que el Mesías vendría a ser un rey poderoso que los libraría del yugo de los romanos, exaltaría a Israel como cabeza de naciones, le daría la victoria sobre sus enemigos y las riquezas de las naciones serían traídas a Jerusalén. Ellos tomaban términos de los antiguos profetas en el Antiguo Testamento y en la Torá y en los profetas para poder precisamente sostener esos principios. Pero no les gustaba Isaías 53, donde hablaba del Cordero sufriente, del siervo de Dios que tenía que morir, ser sepultado con los ricos y resucitar para recibir luego despojo y botín con los grandes, habiendo orado él por los pecadores y dado su vida por los transgresores. Tampoco les gustaba Daniel capítulo 9, donde nos dice que el Mesías tendría que morir a la semana 70, a la mitad de la semana, para hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, para expiar el pecado, la iniquidad y el pecado, terminar con la prevaricación y ungir al Santo de los Santos. Eso no les gustaba, porque estaban en una época donde, siendo súbditos y sometidos por el Imperio Romano, su orgullo nacional y religioso estaba herido profundamente, y ellos querían ver la liberación de esa esclavitud para poder satisfacer la ambición de sus corazones, que era ser una potencia de naciones. Y eso impidió que cuando Jesús viniera lo aceptaran, porque vino el Mesías como un maestro de Galilea. No les gustaba la región de Galilea. Galilea de los gentiles era una zona mixta donde vivían tanto judíos como griegos, pero Jesús pasó la mayor parte de su ministerio en esa zona. Entonces los rabinos en las escuelas rabínicas, porque hacia el siglo I había dos grandes escuelas, la escuela de Hillel y la escuela de Gamaliel, esas escuelas le enseñaban a la gente a esperar un Mesías mundano, un rey poderoso, que los librara y que les diera a ellos el título de cabeza de naciones. Jesús no vino a darles eso porque esa no era la misión del Mesías, y así ellos rechazaron a Jesús. Lo rechazaron porque a la vez señalaba los principios de misericordia y justicia de la ley. Lo rechazaron porque la enseñanza de Jesús desenmascaraba que eran unos ladrones. Ellos robaban, habían convertido la religión en un negocio. Ellos se aprovechaban de las tradiciones para hacerle creer a la gente que el robo era sagrado, que sagradamente uno puede robar, que uno puede extorsionar, que uno sagradamente puede
quitar los derechos más fundamentales de las personas, aún de su propia familia. Y ellos se enojaban por eso. Y hoy en día sucede lo mismo. Los grandes líderes religiosos no soportan la idea de un Jesús que vaya a venir a quitarles todas estas riquezas mundanales. Ellos están esperando es a que llegue el milenio de paz y prosperidad. Ellos creen que Jesús va a venir para establecer un milenio de paz en la tierra que le dé riqueza y prosperidad al mundo. ¿Cuál es la diferencia entonces de la enseñanza que tenían los judíos? Ninguna. La tradición se sigue imponiendo, mientras que la palabra de Dios es sepultada, y todos aquellos que quieren levantar la voz precisamente para mostrar, señalar la misión del Cristo y su próxima venida y las circunstancias que están rodeando su segunda venida, son tildados y acechados y son tratados como meros fanáticos y extremistas. ¿Qué tan importante entonces entender eso? Estos dos peligros son los que la Iglesia está afrontando actualmente, y los que entiendan esto podrán comprender y desenmascarar el engaño detrás de la religiosidad, del formalismo y de la popularidad precisamente de las creencias y de las ideas que le hacen pensar al hombre que ser religioso es una capa para poder esconder sus más oscuros pecados y malas intenciones. Que el Señor nos ayude, que nos dé los ojos, que abra nuestros ojos para que podamos comprender esa necesidad de poder colocar su ley y su palabra por encima de todas las tradiciones. Que el Señor nos ayude y los esperamos en una próxima edición de La Voz que Clama para que podamos seguir estudiando todas estas cosas con relación a la iglesia. No se les olvide seguirnos, estamos en las redes, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Suscríbanse al canal Maranatha Channel y en la descripción le dejamos los enlaces para que ustedes continuamente puedan estar escuchando y viendo temas que dirijan nuestra mente no al hombre, sino a Cristo, como el sustituto, el salvador del mundo, nuestra única esperanza en medio de un mundo que perece. Que el Señor te bendiga.